Dicen que los invisibles lo ven todo. Ese era el superpoder de Sofía. Era un fantasma con delantal negro, rellenando vasos de agua y limpiando migas de manteles blancos mientras los hombres más peligrosos de la ciudad hablaban de asesinatos frente a un risotto. Pero aquella noche, callar no era una opción. Una mano temblando bajo una bandeja de plata. Un recibo arrugado con 7 palabras escritas con tinta nerviosa. Tu esposa tendió una trampa. Vete ahora. Antes de comenzar, asegúrate de dar me gusta y suscribirte. Y dime, tengo curiosidad, ¿desde qué país nos ves? Déjalo en los comentarios. Me encanta comprobar hasta dónde viajan nuestras historias. Ese pequeño trozo de papel no solo salvó la vida de un jefe del crimen. Desató una guerra que reduciría la ciudad a cenizas. ¿Y Sofía? Sofía estaba justo en el centro del incendio. El aire dentro del restaurante Bulli siempre olía a aceite de trufa, colonia cara y miedo. Era el tipo de lugar donde una botella de vino costaba más que el alquiler de Sofía de 3 meses, y donde los Cleonel llegaban en SUV sus blindadas con cristales tintados. Sofía se ajustó el cuello del uniforme, revisando su reflejo en el latón pulido de la máquina de espresso. Se la veía agotada. Su cabello rubio estaba recogido tan tirante que dolía, marcando aún más la palidez de su rostro. Lo prefería así. Ser atractiva en un sitio como Bariles era un riesgo. Ser invisible era supervivencia. La mesa 4 necesita un decantador para el Barolo del 96. Muévelo. Marco, el maitre, un hombre sudoroso y permanentemente irritable, chasqueó los dedos cerca de su cara. Sofía asintió sin levantar la vista. Sí, Marco. Avanzó por el comedor con la fluidez de la costumbre. Conocía el ritmo del lugar. Sabía que el hombre de la mesa 7 engañaba a su esposa. Que el político de la mesa 9 aceptaba sobornos en sobres escondidos dentro del menú de postres. Sofía lo veía todo. Y no decía nada. Su silencio era la moneda que le permitía conservar aquel trabajo, uno que pagaba lo justo para mantener a raya a los cobradores de las facturas de la residencia donde vivía su madre. Entonces, la atmósfera cambió. No fue un sonido. Fue una presión en el pecho. Las pesadas puertas de roble se abrieron y el murmullo del restaurante se apagó hasta convertirse en un susurro reverente. Eduardo Valente entró. Incluso Sofía, que se imponía la regla de no mirar jamás a los clientes importantes, no pudo evitar alzar los ojos. Eduardo era el jefe de la familia criminal Valente, el rey indiscutible de la costa este. Alto, impecable, envuelto en un traje gris carbón hecho a medida que le caía sobre los hombros como una armadura. Su rostro parecía tallado en granito. Sus ojos oscuros recorrieron la sala con la concentración depredadora de un lobo. No parecía un hombre que disfrutara del poder. Parecía un hombre cargando con él. De su brazo colgaba su esposa, Victoria. Si Eduardo era granito, Victoria era el diamante capaz de cortarlo. Deslumbrante, vestida con seda carmesí que abrazaba su figura como una segunda piel. Su cabello oscuro caía en cascada sobre un hombro, y sus labios, pintados de rojo sangre, combinaban con el vestido. Pero mientras los ojos de Eduardo estaban alerta, los de Victoria eran fríos. Vacíos. Se sientan en el reservado, susurró Marco, agarrando a Sofía del brazo. Te encargas tú esta noche. Y no lo arruines. El señor Valente es exigente. Sofía tragó saliva. El reservado era la mesa más privada, escondida tras una cortina de terciopelo junto al pasillo de servicio. Ofrecía intimidad. Y también significaba que Sofía sería la única presencia entre ellos y el resto del mundo. Se acercó con la jarra de agua. Las manos le temblaban. Eduardo miraba su teléfono, la mandíbula tensa. Victoria examinaba su reflejo en la hoja brillante de un cuchillo de mantequilla. Agua con gas, dijo Eduardo, con voz grave, sin levantar la vista. Por supuesto, señor, susurró Sofía. Sirvió con extremo cuidado. Ni una gota fuera del vaso. Al retirarse,
sintió la mirada de Victoria clavada en ella. No era celos. Era evaluación. Como la de un carnicero midiendo una pieza de carne. 20 minutos después, Sofía estaba en el pasillo de servicio reponiendo servilletas. Aquel corredor compartía una pared decorativa, fina y antigua, con el reservado. La rejilla de ventilación estaba suelta, un defecto del edificio que nadie se había molestado en reparar. Las voces se filtraban con claridad quirúrgica. «Estás paranoico», dijo Victoria, con tono suave y desdeñoso. «No es paranoia cuando atacan los envíos 3 veces por semana, Victoria», respondió Eduardo, agotado. «Alguien de dentro está hablando. Y voy a encontrarlo. Disfrutemos la cena», lo calmó ella. «Es nuestro aniversario. Relájate. Pedí ese whisky añejo que te gusta. Viene de la bodega de reserva». Se oyó una silla moverse. «Voy al baño», dijo Eduardo. Sus pasos pesados se alejaron. Sofía se quedó inmóvil. Debería marcharse. Volver a la cocina. Pero entonces escuchó el rápido tecleo de un teléfono, y la voz de Victoria cambió por completo. El tono amoroso desapareció. En su lugar surgió un filo urgente, venenoso. «Está distraído». «No, escúchame bien, Adrián. Esta noche». «Sí, cuando salgamos. El coche estará en la puerta. Prepáralo ahora. Yo haré que se detenga junto al bordillo mientras me arreglo el abrigo. Asegúrate de que la explosión no deje nada. Quiero ataúd cerrado». La sangre de Sofía se heló. Adrián. El lugarteniente de Eduardo. Su mano derecha. Y su esposa, su propia esposa, estaba ordenando su ejecución. «I love you too», susurró Victoria, con una crueldad apenas disimulada. «Esta noche me convierto en la viuda valente. Y nos quedamos con todo». Sofía quedó paralizada en el pasillo, abrazando una pila de servilletas contra el pecho. Había escuchado demasiado. Si se callaba, un hombre moriría en menos de 1 hora. Si hablaba, ella moriría. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe. El souschef gritó pidiendo a alguien para salir a sala. Sofía dio un respingo. Tenía que regresar. Tenía que servir a la mujer que acababa de ordenar el asesinato de su marido. El comedor ahora parecía un campo minado. Cada choque de cubierto sonaba como el amartillar de un arma. Sofía avanzó hacia el reservado con el corazón golpeándole las costillas con tanta fuerza que temía que se notara bajo el uniforme. Eduardo había vuelto. Estaba recostado, mirando al techo, una mano descansando sobre la mesa. Parecía solo. Esa era la parte más extraña. El hombre más poderoso de la ciudad parecía terriblemente solo. Victoria sonreía, inclinándose para acariciar su mano. «Feliz aniversario, mi amor», ronroneó ella. «Por nosotros», respondió Eduardo, aunque su sonrisa no alcanzó los ojos. Sofía llegó con los entrantes, carpaccio de ternera con láminas de trufa. Las manos le temblaban violentamente. Dejó los platos. «Niña», espetó Victoria. «Estás sacudiendo la mesa». «¡Qué torpeza!». «Lo siento, señora», balbuceó Sofía. «Bajada de azúcar». Eduardo la miró entonces. Pero de verdad. Sus ojos no mostraban enfado. Mostraban atención. Vio el terror en sus pupilas. Probablemente pensó que era intimidación, miedo a su reputación. No sabía que Sofía estaba aterrada por él. «Respira», dijo Eduardo en voz baja. «Nadie va a comerte». La ironía casi hizo que Sofía gritara. «La mujer sentada a tu lado está a punto de volarte en pedazos». Sofía retrocedió hasta la estación de servicio. Su mente iba a 1000. No podía hablar. Victoria lo negaría todo y Adrián mandaría matar a Sofía antes de que saliera de la manzana. Tampoco podía llamar a la policía. Los Valente tenían comprada a media comisaría. Miró su libreta de pedidos. El papel blanco la observaba como un reto.
Tomó un bolígrafo. La mano le temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. Las letras salieron torcidas, agresivas. Tu esposa tendió una trampa. Vete ahora. Se quedó mirándolo. Era una locura. Era una sentencia de muerte. Pero entonces recordó la mirada de Eduardo. El cansancio. El peso que llevaba encima. Sí, era un criminal, pero ¿merecía morir volado por los aires por la mujer que dormía a su lado? Arrancó el papel. Lo dobló una vez. Luego otra. Hasta convertirlo en un cuadradito diminuto. Necesitaba una excusa para volver a la mesa. El whisky. Victoria había pedido el whisky de reserva. Sofía se dirigió al bar. El Glenfiddich de 30 años para la mesa 4, dijo al camarero. El bartender le entregó el vaso de cristal pesado. Sofía deslizó el pequeño papel bajo el posavasos. Ya estaba. Regresó al reservado. La conversación se había apagado. Victoria tecleaba en su móvil bajo la mesa. Eduardo miraba a ningún punto en particular. Su whisky, señor, dijo Sofía. Su voz, sorprendentemente, sonó firme. Colocó el posavasos. Depositó el vaso encima, pero lo hizo con torpeza deliberada. Con el pulgar, empujó apenas el borde del papel hasta que asomó lo suficiente. La tinta quedó visible. Eduardo alargó la mano hacia la bebida. Se detuvo. Vio el papel. Sofía dejó de respirar. Victoria seguía absorta en su teléfono, sonriendo ante el mensaje que acababa de recibir. La confirmación. La bomba ya estaba colocada. Los dedos de Eduardo rozaron el papel. No lo tomó de inmediato. Levantó la vista hacia Sofía. Ella hizo un gesto casi imperceptible. Un ruego silencioso. Léelo. El rostro de Eduardo no se alteró. Era un maestro del autocontrol. Con un movimiento fluido, ocultó la nota al levantar el vaso, deslizándola hasta su regazo sin llamar la atención. Bebió un sorbo. Sin apartar los ojos de Sofía. Bajo la mesa, desdobló el papel. Sofía vio cómo sus pupilas se contraían. El músculo de su mandíbula saltó una sola vez. Fue la única señal de que su mundo acababa de romperse. Miró a Victoria. La mujer con la que se había casado hacía 3 años. La mujer que en ese preciso instante enviaba mensajes a su amante sobre su muerte. Eduardo dejó el vaso sobre la mesa. No lo terminó. Victoria, dijo. Su voz había cambiado. Más oscura. Más densa. Sí, cariño, respondió ella, levantando la vista con una sonrisa radiante. Olvidé mi teléfono en el coche, mintió él, dando unas palmadas al bolsillo de su chaqueta. Debo ir a buscarlo. Espero una llamada del socio de Chicago. Victoria reaccionó demasiado rápido. Envía al conductor. O a la camarera, dijo, señalando a Sofía con una uña perfectamente manicurada. No. Eduardo se puso de pie. Es una llamada sensible. Vuelvo enseguida. Pide el postre. Victoria vaciló. Si salía ahora, antes de pagar la cuenta, el tiempo no cuadraría. Pero detenerlo levantaría sospechas. No tardes. Tengo una sorpresa para ti. I'm sure you do, murmuró Eduardo. Se giró. Pasó junto a Sofía. Al cruzarse con ella, su mano salió disparada y le aferró el brazo con una fuerza brutal. Vienes conmigo, ordenó en voz alta, lo suficiente para que lo oyera todo el salón. Has estropeado el servicio. Voy a enseñarte exactamente cómo lo quiero. Eduardo, no montes un espectáculo, protestó Victoria, irritada. Solo estoy corrigiendo el servicio, Victoria, respondió él sin mirarla. La arrastró hacia la cocina. En cuanto las puertas batientes se cerraron tras ellos, la máscara cayó. El hombre cansado desapareció. El asesino despertó. La cocina era un caos de gritos, vapor y sartenes chisporroteando, pero Eduardo avanzó entre todos como un tiburón cortando el agua.
No soltó el brazo de Sofía. La condujo más allá de los cocineros desconcertados, más allá del lavavajillas, hasta la salida trasera de mercancías. —¿Es verdad? —exigió, golpeando la barra metálica de la puerta sin abrirla aún. La fijó con una mirada capaz de atravesar acero. —Si me estás mintiendo, si esto es algún tipo de juego. Está hablando con Adrián —sollozó Sofía, las lágrimas brotando al fin. Le dijo que preparara el coche. Que lo hiciera esta noche. Dijo que quiere ser viuda hoy, que quiere un ataúd cerrado. El nombre lo cambió todo. Sofía no podía inventar aquello. Eduardo palideció. Un dolor profundo, devastador, cruzó fugazmente sus ojos. Desapareció al instante, reemplazado por una furia helada. Sacó una Sig Sauer P226 del sobaquera bajo la chaqueta. Comprobó la recámara. No podemos salir por delante, susurró Sofía. El ballet, el coche está ahí. Lo sé. La voz de Eduardo era un gruñido. Salimos por atrás. Luca, mi conductor personal, está en el callejón con la SV de respaldo. Es el único en quien confío, además de... Hizo una pausa amarga. Bueno. Confiaba en Adrián. Abrió la puerta de una patada. El aire nocturno era glacial. Una Cadillac Escalade negra esperaba con el motor en marcha. Eduardo arrastró a Sofía hacia el vehículo. Espere, forcejeó ella. No puedo irme. Tengo que volver al trabajo. Eduardo abrió la puerta trasera y prácticamente la empujó dentro. Si regresas ahí, Victoria te hará sufrir hasta que hables. Ya no eres solo una camarera, Sofía. Ahora eres parte de esto. Subió a su lado. Luca. Arranca. El conductor, un hombre enorme, cabeza rapada y una cicatriz que le cruzaba el cuello, no hizo preguntas. Pisó el acelerador. La SV rugió por el callejón, dejando humo tras las ruedas. Iban 2 manzanas más allá cuando ocurrió. Un golpe sordo sacudió el chasis. Segundos después, una explosión desgarró la noche. Eduardo se giró. Una columna de humo negro y fuego naranja se elevaba desde la fachada del restaurante. Sofía se cubrió la boca, sollozando. El ballet, el portero. Daños colaterales, dijo Eduardo, aunque la emoción espesaba su voz. Observó el incendio. Ese era su coche. Ahí debía estar sentado. Su teléfono vibró. En la pantalla, un mensaje de Victoria. ¿Dónde estás, amor? El postre ya llegó. Aún no sabía que la bomba había explotado. O quizás seguía interpretando su papel. Cree que estoy muerto, susurró Eduardo. O que estoy a punto de estarlo. Miró a Sofía. Encogida en el asiento de cuero, abrazándose las rodillas, temblando bajo el uniforme fino de camarera. Pequeña. Frágil. Fuera de lugar. Al lado de una pistola. Al lado de un jefe del crimen contemplando su propio atentado. ¿Cómo te llamas? Preguntó Eduardo. Sofía, susurró ella. Sofía Miller. Eduardo asintió lentamente. Bien, Sofía Miller. Abrió la consola refrigerada y sacó una botella de agua. Rompió el precinto. Y se la tendió. Eduardo le tendió la botella. Acabas de salvar la vida del jefe de la familia Valente, dijo, con voz baja y cargada de gravedad. Y al hacerlo, te convertiste en el objetivo número 1 de la nueva administración Valente. Mi esposa. Sofía se quedó mirando el agua, como si dentro estuvieran todas las respuestas. ¿A dónde vamos? Eduardo observaba la ciudad a través de la ventanilla. Las luces desfilaban sobre su rostro, ahora endurecido, convertido en una máscara de guerra. Al único lugar donde Victoria y Adrián no pensarán en buscarme. El antiguo distrito del Matadero. Mi padre tenía una casa segura allí. Nunca la registraron oficialmente. Se volvió hacia ella. Sus ojos eran intensos, implacables. Ya no eres una camarera, Sofía.
Esta noche eres mi activo más valioso. Porque eres la testigo. La SV se incorporó a la autopista, perdiéndose entre el río de coches. Dejaron atrás sirenas, humo y fuego. Pero Sofía sentía un peso helado en el estómago. El incendio no quedaba atrás. Lo llevaban con ellos. El distrito del Matadero era un cementerio industrial. Un laberinto de ladrillo, hierro oxidado y sombras donde la luz de la ciudad no llegaba. La Cadillac Escalade avanzaba entre baches con un traqueteo áspero. Dentro, el silencio pesaba más que la oscuridad exterior. Eduardo no había pronunciado palabra desde que salieron de la autopista. Estaba ocupado arrancando la tarjeta SIM de su teléfono. La aplastó entre el pulgar y el índice. «Entra aquí», ordenó. Luca giró bruscamente hacia lo que parecía un muelle de carga derrumbado. Los faros atravesaron la penumbra, revelando una persiana metálica cubierta por décadas de grafitis. El conductor pulsó un mando sujeto al parasol. La puerta se elevó con un gemido largo y oxidado. Ante ellos apareció una nave inmensa, vacía, impregnada de olor a serrín viejo y sangre seca. El motor se apagó. El silencio regresó de golpe, zumbando en los oídos de Sofía. Todo parecía irreal. Una hora antes servía pino ugrigio. Ahora estaba escondida en un refugio de fugitivos. «Fuera», dijo Eduardo. El frío del almacén era brutal. Sofía se abrazó a sí misma, temblando. Eduardo lo notó. Sin decir nada, se quitó la chaqueta del traje y la colocó sobre sus hombros. Era pesada, cálida. Olfateaba a tabaco caro y pólvora. «Arriba», señaló una escalera de hierro oxidado. La oficina dominaba el almacén desde lo alto. Una sola habitación con ventanas cegadas, un escritorio cubierto de polvo y una pared llena de monitores apagados. Eduardo abrió el cuadro eléctrico. La sala cobró vida con un zumbido tenue. Se giró hacia Sofía. La adrenalina se había disipado. Lo que quedaba era algo más peligroso. Algo acorralado. «Desnúdate». Sofía se quedó helada, aferrando la chaqueta. «Necesito asegurarme de que no llevas un micrófono», aclaró Eduardo. Su voz era fría, clínica, sin rastro de insinuación. «Victoria es inteligente. Adrián, aún más. Si te enviaron para guiarme hasta aquí, debo saberlo ahora. No soy ninguna trampa», sollozó Sofía. «Soy camarera. Gano $12 la hora más propinas. Le salvé la vida. ¿Por qué iba a...?» Eduardo dio un paso hacia ella. De cerca resultaba aterrador. «¿Por qué lo hiciste?» La pregunta la desarmó. «Viste a un jefe mafioso. Escuchaste que habían ordenado un asesinato. Cualquiera habría huido. Cualquiera habría fingido no oír nada. Tú no. Tú deslizaste una nota. Arriesgaste tu vida. ¿Por qué?» Sofía levantó la mirada. Seguía temblando, pero sostuvo sus ojos. «Porque mi madre está en la residencia St. Jude, en Queens. Tiene demencia. Si pierdo el trabajo, la echan. No puedo permitirme una investigación policial. No puedo ser testigo en un juicio». Se le quebró la voz. Pero no podía dejar que muriera. Se secó una lágrima. Tenía la misma expresión que tenía mi padre antes de fallecer. Cansado. Solo cansado. Eduardo la observó largo rato. Algo en su mirada se suavizó apenas. Vio la verdad en su miedo. «Quédate vestida», murmuró al fin, apartándose. «Te creo». Abrió un cajón oculto del escritorio. Dentro había una botella polvorienta de Bourbon y 2 pistolas Glock. Revisó los cargadores con movimientos automáticos. «Luca». El conductor apareció en la puerta. «Ve a la caja fuerte del suelo. Trae el efectivo. Necesitamos teléfonos nuevos, portátiles desechables y un coche que no esté vinculado a la familia». Luca no se movió. «Jefe, tenemos un problema». Eduardo levantó la vista.
La caja fuerte. La han soldado. El aire se congeló. Eduardo caminó hasta la barandilla y miró el almacén vacío. Adrián conocía este lugar. Su voz fue un gruñido oscuro. Creyó que no sobreviviría a la explosión. Pero cerró mis rutas de escape por si acaso. Está bloqueando mis recursos. Congelando cuentas. Sellando refugios. Se volvió hacia Sofía. Ahora lo entendía. No tenía dinero. No tenía hombres. Y toda la ciudad creía que estaba muerto. Sofía, ¿tienes coche? Un Honda Civic del 2014, susurró ella. Está aparcado a 3 manzanas del restaurante. Seguramente lleno de policías. Eduardo se frotó las sienes. Somos fantasmas, Sofía. Pero incluso los fantasmas necesitan comer y defenderse. Encendió un portátil. Se conectó a una red wifi pública mediante una antena direccional. Abrió las noticias locales. En pantalla apareció el restaurante en llamas. El titular. El jefe mafioso Eduardo Valente, presuntamente muerto en la explosión. Y allí estaba Victoria, envuelta en una manta, llorando ante las cámaras. Destrozada. Una actuación digna de un Oscar. A su lado, Adrián. Sereno. Protector. La mano sobre su hombro. Míralos, susurró Eduardo, con odio puro. Celebrándolo. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó Sofía. Eduardo la miró. Una decisión fría brillaba en sus ojos. Vas a ayudarme a recuperar mi reino. Pero primero, tenemos que sacarte de ese uniforme. A la mañana siguiente, Nueva York despertó ante un vacío de poder. Los periódicos hablaban ya de una inminente guerra entre bandas. Pero Adrián actuó rápido. Al mediodía convocó una reunión de los capós, los capitanes de la familia Valente. Eduardo observaba la transmisión desde el almacén. Una cámara oculta que él mismo había instalado años atrás en su propia sala de juntas. Una cámara que Adrián, evidentemente, desconocía. En el monitor en blanco y negro, Sofía vio a Adrián sentado en la cabecera de la mesa de caoba. En la silla de Eduardo. Victoria ocupaba su derecha, vestida de luto. El rostro seco. Endurecido. Eduardo se ha ido, anunció Adrián a los hombres reunidos. Fue la brava. Los rusos. Nos golpearon en nuestro aniversario. Una mentira. Una mentira perfecta para unir a la familia bajo la sed de venganza. Debemos responder, rugió uno de los capitanes. Un hombre llamado Paul golpeó la mesa con el puño. Por Dom. Lo haremos, dijo Victoria, rompiendo el murmullo de la sala. Su voz sonaba firme, serena. Pero primero debemos asegurar el negocio. Adrián asumirá el mando temporal. Eduardo soltó una risa seca, sin humor. Temporal, claro. Se volvió hacia Sofía. Llevaba puesto un mono de mecánico enorme que habían encontrado en una taquilla del almacén. Le quedaba ridículamente grande, pero escuchaba con atención absoluta. Van a mover el libro, dijo Eduardo. El libro negro. Ahí están los nombres de cada juez, político y comisario que hemos comprado. Esa es la verdadera fuente de poder. Sin eso, Adrián es solo otro matón. Con eso, es intocable. ¿Dónde está? Preguntó Sofía. En una caja de seguridad del Union Trust Bank, en Midtown, explicó Eduardo. Pero hacen falta 2 llaves. Yo tengo una, se dio un golpecito en el pecho. Victoria tiene la otra. Entonces no podemos conseguirlo. No. Eduardo sonrió. Una sonrisa afilada, lobuna. Victoria es codiciosa. No dejará ese libro en el banco. No confía del todo en Adrián. Querrá tenerlo cerca. Lo moverá hoy, antes del funeral. Señaló la pantalla. Victoria aparecía consultando su reloj. Va hacia el banco. Sus ojos brillaron.
Y nosotros estaremos allí para recibirla. ¿Nosotros? Sofía casi chilló. Eduardo, míreme. Soy camarera. Cuando estoy nerviosa se me caen los cubiertos. Eduardo se acercó. Le puso las manos sobre los hombros. Por primera vez, su contacto fue suave. Sofía, eres la única persona en esta ciudad que no intenta matarme. Eres invisible. Lo dijiste tú misma. Nadie mira al personal de servicio. Hizo una pausa. Vamos a aprovechar eso. Le explicó el plan. Era una locura. Era peligroso. Y era su única oportunidad. Tomaron el metro. Eduardo llevaba una gorra de béisbol calada hasta las cejas y una chaqueta de obrero que ocultaba su figura. Sofía vestía un abrigo robado. Parecían una pareja cualquiera, atrapada en la rutina frenética de la ciudad. Se apostaron frente al Union Trust Bank desde un café al otro lado de la avenida. A las 2 de la tarde, un Mercedes negro se detuvo frente a la entrada. Victoria descendió escoltada por 2 guardaespaldas. Incluso en el luto, irradiaba autoridad. «Está entrando», murmuró Eduardo en un teléfono desechable. Luca aguardaba en una furgoneta robada en la esquina. 10 minutos después, Victoria salió. Llevaba un maletín de cuero grueso apretado contra el pecho. «Lo tiene», dijo Eduardo. «Luca, prepárate». Victoria no regresó al coche. Comenzó a caminar por la avenida abarrotada, probablemente hacia el despacho de su abogado, a 2 manzanas. El tráfico estaba colapsado. Ir a pie era más rápido. Sus guardaespaldas formaron una cuña protectora a su alrededor. Ahora. Eduardo dio un leve empujón a Sofía. El corazón de ella golpeaba con violencia. Era el momento. La actuación de su vida. Salió corriendo del café con un vaso enorme de café helado en la mano. Cruzó la calle zigzagueando entre peatones. Directa hacia Victoria. Y justo al alcanzar al grupo, tropezó. Se lanzó hacia adelante. El café voló por el aire y empapó el impecable abrigo negro de seda. «¡Dios mío!», gritó Sofía, chocando contra Victoria. «Lo siento muchísimo. Soy tan torpe». El caos explotó. Los guardaespaldas la agarraron y la arrojaron hacia atrás con brutalidad. Victoria chilló al ver su abrigo arruinado. «¡Estúpida!». La máscara de viuda se resquebrajó, dejando ver la furia cruda. En medio de la confusión, un obrero corpulento, Luca, disfrazado, chocó contra el guardaespaldas que sostenía el maletín. El maletín cayó. Antes de tocar el suelo, una mano con chaqueta sucia lo atrapó. Eduardo. Se movió como una cobra. Tomó el maletín y se fundió con la marea de turistas. «¡Mi maletín!», gritó Victoria, comprendiendo demasiado tarde. «Atrápenlo». Los guardaespaldas desenvainaron sus armas. Pero no podían disparar. La acera estaba llena de civiles. Sofía seguía en el suelo, fingiendo pánico. «Por favor, no me hagan daño». Victoria la miró. Durante un segundo eterno. Reconocimiento. Recordó a la camarera torpe de la noche anterior. «Tú, Siseo». «Policía», gritó alguien. Una sirena aulló cerca. Victoria no podía permitirse una escena. Clavó en Sofía una mirada cargada de promesa mortal. «Nos vamos. Olvídense de la chica. Encuentren el maletín». Se abrieron paso entre la multitud, persiguiendo al fantasma de Eduardo Valente. Sofía se levantó tambaleante y corrió en dirección opuesta, tal como él le había indicado. Saltó el torno del metro. Desapareció bajo tierra. Lo había logrado. La adrenalina del golpe se evaporó en cuanto la pesada persiana del almacén se cerró tras ellos. El silencio polvoriento volvió a envolverlos. El aire parecía vibrar con lo que acababan de hacer. Ya no solo se escondían. Habían contraatacado. Eduardo dejó el maletín de cuero sobre el escritorio metálico oxidado. Lo observó en silencio.
El pecho subía y bajaba con respiración contenida. Dentro de aquel maletín estaba el mapa de su imperio y la prueba definitiva de la traición de su esposa. «Ábrelo», susurró Sofía. Tenía el codo amoratado donde uno de los guardaespaldas la había arrojado contra el pavimento. Un recordatorio palpitante de que aquello no era un juego. Eduardo accionó los cierres de latón. ¡Clic! El sonido resonó como el amartillar de una pistola. Levantó la tapa. Dentro descansaba el libro negro. Un objeto discreto, encuadernado en cuero agrietado. Pero contenía los nombres de jueces, políticos y mandos policiales comprados por los Valente. «Tenemos ventaja», dijo Eduardo, con voz áspera. Acarició la cubierta casi con reverencia. «Con esto puedo aislar a Adrián. Cortarle la protección». Abrió el libro. Comenzó a hojearlo. Sofía observaba su rostro, esperando triunfo. Lo que vio fue algo distinto. Confusión. Luego, una comprensión oscura y aterradora. ¿Qué ocurre? Se acercó, atraída por la tensión. ¿Lo actualizó? El dedo de Eduardo seguía una línea de tinta reciente. «Mira esto». Sofía leyó. «Juez M. Kinnon. Pago completo. Transferencia de activos finalizada». Eduardo pasó páginas con creciente rapidez. Los almacenes de Jersey, vendidos. Contratos marítimos, liquidados. Alzó la vista. No está pagando para asegurar lealtades, Sofía. Está vaciando todo. Está cobrando y desapareciendo. Cerró el libro de golpe. El eco retumbó como un disparo. Está liquidando los activos de la familia, dijo, mirando los monitores apagados. Está vendiendo el territorio a los rusos. Por eso culpó a la Brava de mi atentado. No era solo una coartada, era el preludio de una fusión. Está vendiendo su imperio. Está vendiendo mi legado, corrigió Eduardo, con una amargura profunda y dolorosa. Esta noche se cierra la transacción final. Golpeó el libro. El libro confirma una reunión en la gala de máscaras del Hotel Pierre. A los rusos les encanta la alta sociedad. Es la tapadera perfecta. Miró a Sofía. Sus ojos ardían con una intensidad desesperada. «Tenemos que ir». «No podemos», retrocedió ella, horrorizada. «Usted es oficialmente un muerto que camina. Si entra en el Pierre, en una sala llena de mafiosos y sicarios, lo matarán antes de que llegue al guardarropa». «No, si no saben que soy yo», dijo Eduardo, caminando de un lado a otro por la pequeña oficina. «Y no, si tengo justo lo que los rusos desean más que el territorio». Sofía lo miró, tensa. «¿Qué es eso?» Eduardo se tocó la sien. «Los códigos de las cuentas offshore. Victoria puede venderles la tierra. Puede venderles las raíces. Pero no puede darles el dinero. El efectivo real, cientos de millones, está protegido con encriptación biométrica. Solo yo tengo acceso». Se detuvo frente a ella. «Voy a ofrecerle a Nikolai Volkov un trato mejor. ¿Va a negociar con la gente que supuestamente intentó matarlo?» «Los negocios son los negocios, Sofía». Su voz se endureció. «Nikolai es un pragmático. Si le ofrezco el dinero, traicionará a Victoria sin pestañear». Bajó el tono. «Pero no puedo acercarme a él. Los hombres de Victoria estarán por todas partes. Conocen mi forma de andar, mi físico. Me detectarían en segundos». La miró fijamente. El silencio se volvió espeso. «Necesito que seas mi voz». Sofía negó con la cabeza, levantando las manos. «No. Ni hablar. Eduardo, míreme. Sirvo pasta. Cuando me pongo nerviosa se me caen los tenedores. No puedo infiltrarme en una gala de alta sociedad y negociar con un jefe ruso». Eduardo cruzó la distancia en 2 zancadas. Apoyó las manos en sus hombros. Firme, pero sorprendentemente suave. «Sofía, escúchame». Sus ojos oscuros atraparon los de ella.
Hoy interpretaste a la chica torpe a la perfección. Me salvaste la vida en el restaurante. Robaste el libro negro delante de sicarios armados. Se inclinó ligeramente. No eres solo una camarera. Te he visto manejar a los hombres más arrogantes y peligrosos de esta ciudad. Tienes una dignidad silenciosa que ellos no pueden comprar, y una invisibilidad que jamás sospechan. Abrió el maletín. Sacó una tarjeta negra. Compra un vestido. Compra una máscara. Nos vemos en la entrada de servicio del Pierre a las 8 de la noche. El gran salón del Hotel Pierre era un espectáculo de exceso. Bajo el resplandor de enormes lámparas de cristal, un océano de terciopelo, seda y máscaras venecianas giraba al compás de un cuarteto de cuerda. El aire olía a champán caro, perfume denso y dinero. Sofía permanecía en el borde de la sala. El corazón le golpeaba como un pájaro atrapado. Se sentía una impostora. Una intrusa en un palacio que no le pertenecía. Pero no lo parecía. Vestía un traje largo de seda azul medianoche que brillaba como agua profunda bajo las luces. Ceñía su figura, transformando a la camarera tímida en una imagen de elegancia serena. Una máscara plateada de filigrana ocultaba la mitad superior de su rostro, y su terror, invisible, se repitió. Solo sé invisible, hasta que tengas que ser vista. Escaneó la sala. Los encontró al instante. Victoria y Adrián, sin máscara, en el centro del salón, como reyes celebrando su coronación. Victoria reía. Radiante. Triunfante. Alzando una copa de vodka mientras Adrián le susurraba algo al oído. Celebraban su victoria sobre la tumba de Eduardo. Sofía tragó saliva, conteniendo la náusea. Desvió la mirada hacia un rincón apartado, junto a una escultura de hielo. Allí estaba Nikolai Volkov, el jefe de la brava rusa. Incluso enfundado en smoking imponía como un oso. A su alrededor, hombres de mirada dura formaban un perímetro silencioso. No estaban allí para bailar. Sofía inhaló hondo. Se llevó la mano al auricular oculto bajo el cabello. «Lo veo», susurró. La voz de Eduardo crujió en su oído. «Calmada. Firme. Adelante. Estoy en posición». Sofía avanzó entre la multitud. Se movía con una gracia que desconocía poseer. Instinto puro de supervivencia. Al llegar al cordón de seguridad ruso, uno de los hombres dio un paso para bloquearla. Ella no retrocedió. «Señor Volkov». Su voz atravesó la música con precisión medida. El jefe ruso giró lentamente. La observó desde detrás de su máscara negra. Frío. Evaluador. ¿Nos conocemos? Traigo un mensaje de un fantasma, dijo Sofía, manteniendo la voz estable, repitiendo el guión grabado a fuego en su memoria. Las cuentas están vacías. Victoria le está vendiendo una carcasa hueca. La sonrisa cortés de Nikolai desapareció al instante. El aire a su alrededor pareció helarse. ¿Quién te envía? Sofía sostuvo su mirada. Eduardo Valente. Una pausa. Está vivo. Y está aquí. Los ojos de Nikolai recorrieron el salón, analizando máscaras, rostros, sombras. Buscando al muerto. Imposible. Está dispuesto a transferirle los verdaderos códigos offshore. Las manos de Sofía temblaban dentro del bolso de mano. A cambio de una cosa. ¿Cuál? La voz del ruso fue un trueno bajo. Sofía no dudó. Las cabezas de los traidores. Nikolai miró hacia Victoria. Ella aceptaba condolencias fingidas de un senador. Sonriendo. Actuando. Volvió a mirar a Sofía. Era un hombre de negocios. Y sabía reconocer un trato podrido. Victoria le ofrecía activos. Pero sin los códigos del dinero. El Imperio Valente no valía nada. Tráemelo, dijo al fin. Habitación 412. Sus ojos brillaron con advertencia. 10 minutos. Si esto es una trampa, no saldrás viva de este hotel. Sofía asintió.
Las rodillas le temblaban. 10 minutos. Se giró, desesperada por alejarse de aquella aura sofocante de violencia. Necesitaba aire. Necesitaba decirle a Eduardo que lo había logrado. Avanzó hacia la salida con la cabeza baja. Estaba a punto de cruzar la pista de baile cuando el caos volvió a irrumpir. Un camarero dejó caer una bandeja. La multitud se agitó. Sofía giró para esquivar. Y chocó contra un pecho sólido. «Mira por dónde vas». La voz la congeló. La sangre abandonó su rostro. Conocía esa voz. La había oído ordenar un coche bomba. «Adrián». Sin levantar la cabeza, murmuró. «Disculpe». Intentó apartarse. Adrián le agarró la muñeca. Su mano era de hierro. «Espera». No la soltaba. La atrajo hacia sí. Sus ojos no miraban la máscara. Miraban su mentón. La única parte del rostro expuesta. «Conozco esa barbilla». El reconocimiento lo golpeó como un disparo. Recordó a la camarera temblorosa. Recordó a la chica que desapareció. «La camarera», susurró. De un tirón brutal arrancó la máscara plateada. El elástico chasqueó. Sofía quedó expuesta en medio del salón, frente al monstruo. «Es ella», rugió Adrián, con la voz quebrada de furia. «La rata». Metió la mano en la chaqueta del smoking. La música se detuvo. Los gritos comenzaron. Sofía retrocedió, tropezando con el vestido. Adrián extrajo una pistola negra, elegante. La apuntó al pecho. Un disparo resonó. Pero Sofía no sintió impacto alguno. Adrián soltó el arma, llevándose la mano al hombro mientras una mancha roja florecía sobre su camisa blanca. Cayó hacia atrás, gritando. Allí arriba, en el balcón del entresuelo. Una figura recortada contra la luz. Eduardo Valente. Con un rifle de francotirador entre las manos. Bajando lentamente el arma. No llevaba máscara. «Adrián». La voz de Eduardo retumbó sobre el salón envuelto en pánico, sacudiendo hasta las paredes del pier. «Estás sentado en mi silla». Sofía se apartó instintivamente de Nikolai Volkov. El corazón le martilleaba con violencia. Había entregado el mensaje. La duda ya germinaba en la mente del ruso. Pero el peligro estaba lejos de terminar. Cada segundo que permanecía en la pista abierta era una apuesta con su vida. El aire, cargado de perfume caro, ahora tenía un filo metálico. Sofía bajó la cabeza. Avanzó entre la multitud, fijando la vista en los intrincados dibujos de la alfombra. Invisible. Solo invisible 30 segundos más. Entonces el destino, cruel y preciso, intervino. Al girar junto a una columna, chocó contra una masa sólida. Un pecho duro. El impacto le robó el aliento. «Disculpe», murmuró, intentando seguir. «Mira por dónde vas». Aquella voz le congeló la sangre. La había oído a través de una rejilla de ventilación. Planeando un asesinato. «Adrián». Sofía no levantó la vista. No podía. Intentó esquivarlo, fundirse de nuevo entre los bailarines. Una mano se disparó. Le atrapó la muñeca como un grillete. El agarre era brutal. Dominante. Imposible de romper. «Espera». El tono de Adrián cambió. De irritación a sospecha. La atrajo hacia sí. Bajo las lámparas de cristal, la luz era despiadada. Adrián se inclinó. Sus ojos estudiaban la mitad inferior del rostro. La curva de la mandíbula. El temblor del labio. La expresión aterrada. Ese rostro. Lo había visto la noche anterior. «Conozco esa barbilla». El reconocimiento lo golpeó como un puñetazo. «La camarera». Sofía intentó soltarse. Demasiado tarde. De un tirón violento, Adrián arrancó la máscara plateada. El elástico chasqueó. La máscara cayó al suelo. Sofía quedó expuesta.
temblando, frente al hombre que quería verla muerta. «Es ella», rugió Adrián, con la voz quebrada de rabia. «La rata». La música murió en seco. Las conversaciones se cortaron. El aire se desgarró. Adrián introdujo la mano en la chaqueta del smoking. Movimiento fluido. Ensayado. Extrajo una pistola negra. Elegante. Mortal. La alzó. Directamente al pecho de Sofía. «No». Ella levantó las manos en un gesto inútil. El disparo resonó como un trueno. Pero Sofía no cayó. No sintió bala alguna. Adrián se sacudió violentamente hacia atrás. Una explosión roja brotó de su hombro. La pistola cayó de sus dedos. Un alarido de dolor desgarró el salón. «¡Arriba!», gritó alguien. Sofía levantó la mirada. Allí, sobre la barandilla dorada del balcón, Eduardo Valente, recortado contra la luz, oscuro, implacable, un ángel vengador en smoking. El cañón del rifle de francotirador aún humeaba. No llevaba máscara. No la necesitaba. Quería que vieran su rostro. Quería que supieran que el fantasma había vuelto a cobrar. Adrián tronó su voz, profunda, cargada de sentencia. «Estás sentado en mi silla». El pánico explotó. Gritos. Carreras. Cristal estallando. Mesas volcadas. El elegante baile se convirtió en una estampida caótica. Eduardo no dudó. Soltó el rifle. Se lanzó hacia una pesada cortina de terciopelo que caía desde el techo. La enrolló en su antebrazo. Y saltó. Descendió deslizándose por la tela con fuerza bruta. Aterrizó sobre una mesa de banquete con un estruendo seco. Platos volaron. Copas se hicieron añicos. Rodó sobre sí mismo. Se incorporó en cuclillas. 2 pistolas aparecieron en sus manos. «Sofía, al suelo». Ella no necesitó repetirlo. Se lanzó detrás de la barra de caoba. Se encogió, hecha un ovillo. El aire sobre su cabeza se transformó en una zona de muerte. Las balas comenzaron a silbar. Los escoltas de Adrián reaccionaron. El intercambio de disparos convirtió el salón en un infierno. El cristal explotó sobre Sofía. Las botellas se hicieron pedazos. El olor a whisky caro se mezcló con pólvora y terror. Se cubrió los oídos. Solzando. Pero Eduardo era una fuerza de la naturaleza. No se movía como un matón. Se movía como un depredador. Preciso. Letal. Controlado. Aprovechaba el caos. Columna. Mesa volcada. Escultura de hielo. Disparos medidos. 2 guardaespaldas de Adrián cayeron antes siquiera de apuntar. Sofía asomó apenas por encima de la barra. Vio a Eduardo avanzando. No disparaba contra los invitados que huían. Abría camino. Un camino directo hacia Victoria. Ella ya no era la viuda serena. Se ocultaba tras la enorme escultura de hielo en forma de cisne. Su rostro era una mezcla de rabia y pánico. Observaba cómo su imperio se derrumbaba. A su lado, Adrián intentaba levantarse, empapado en sangre. «Tenemos que irnos», gritó, con la voz rota por el dolor. «Está vivo. El fantasma es real». Pero Victoria no corría. Sus ojos estaban clavados en la espalda de Eduardo. Lentamente, introdujo la mano en su bolso de mano. Emergió con una pequeña pistola de empuñadura nacarada. Eduardo no la vio. Estaba concentrado en los hombres armados frente a él. Victoria levantó el arma. Apuntó entre los omóplatos de su marido. Con la otra mano estabilizó el pulso. Iba a terminar lo que la bomba no consiguió. Sofía lo vio. El tiempo pareció ralentizarse. El brillo del metal. La espalda expuesta de Eduardo. No podía gritar. No por encima de los disparos. Tenía que actuar.
Se incorporó de golpe tras la barra. La mano se cerró sobre una botella Magnum de champán sumergida en hielo derretido. Pesada. Helada. Sólida. Con un grito gutural, Sofía lanzó la botella. Giró por el aire. Como un proyectil verde oscuro. El dedo de Victoria se tensó sobre el gatillo. ¡Crack! La pesada botella de champán impactó contra su mano extendida. El golpe sonó seco. Brutal. El hueso cedió. La pistola salió despedida, resbalando por el suelo de mármol. Victoria gritó. Un alarido agudo, desgarrado por el dolor. Se llevó la mano destrozada al pecho, doblándose sobre sí misma. Eduardo se giró al instante. Vio la botella rota. Vio a su esposa quebrada. Desarmada. Y entonces miró más allá. Hacia la barra. Allí estaba Sofía. Pecho agitado. Cabello revuelto. Los ojos encendidos por terror y adrenalina. Eduardo volvió la vista hacia Victoria. Avanzó hacia ella. Paso lento. Medido. El cristal crujía bajo sus zapatos. Adrián, desesperado, intentó intervenir. Se lanzó hacia Eduardo con un cuchillo oculto. Un último espasmo de un animal herido. Eduardo ni siquiera rompió el ritmo. Se apartó. Atrapó la muñeca. Giró. Un chasquido nauseabundo resonó en el salón. El cuchillo cayó. Adrián se desplomó de rodillas, derrotado, gimiendo. Eduardo se detuvo frente a Victoria. El gran salón, ahora en silencio espectral, solo estaba atravesado por sirenas lejanas y el llanto ahogado de ella. Quería ser viuda. La voz de Eduardo no fue alta. No lo necesitaba. En aquel silencio pesaba más que los disparos. Fría. Vacía de todo amor. Querías el dinero. El poder. Lo tenías todo, Victoria. Lo tenías todo, y me tenías a mí. Victoria alzó la mirada. El rímel corría en surcos negros por su rostro. Pero en sus ojos no había arrepentimiento. Solo odio. Un odio antiguo y venenoso. Y hated you, escupió. Siempre fuiste frío. Distante. Tratabas el negocio como un dios, y a mí como un adorno. Quería sentir algo. Lo que fuera. Quería quemarlo todo, solo para ver si alguna vez reaccionabas. Eduardo la observó sin pestañear. Vas a sentir una celda. Su tono fue devastadoramente calmo. Y tendrás mucho tiempo para pensar si valió la pena. Entonces levantó la vista hacia el centro del salón. Nikolai Volkov seguía allí, rodeado por sus hombres, formando un anillo defensivo. No habían disparado. Habían observado. Calculando. La policía llega en 2 minutos, Nikolai, dijo Eduardo con serenidad absoluta. Se tocó la solapa. Llevo un micrófono. Victoria y Adrián confesaron la bomba. Confesaron la conspiración. Este asunto interno de familia ya está resuelto. Nikolai miró a Adrián, derrotado. A Victoria, rota. A Eduardo valente, erguido entre las ruinas. Asintió lentamente. Respetaba la fuerza. Y respetaba el código. El territorio es suyo, don Valente. Su voz grave sonó como piedra. Mañana renegociaremos los términos. Los rusos enfundaron sus armas. Desaparecieron por las salidas traseras. Como sombras antes de que llegara la ley. Eduardo quedó en pie. Solo. En el naufragio de su vida. Guardó las pistolas. La adrenalina comenzó a abandonarlo, dejando tras de sí un agotamiento pesado, profundo. Caminó hacia la barra. Sofía seguía allí. Temblando. Eduardo alzó la mano. La dejó suspendida un segundo. Luego, con extrema suavidad, rozó su cabello. Extrajo un pequeño fragmento verde. Cristal de la botella. Lanzaste una botella de champán. Una leve sonrisa quebró por fin la dureza de su rostro. Sofía soltó una risa nerviosa,
casi histérica. Era un Dom Perignon del 96. Marco va a matarme. Estaba en la lista de reserva. Eduardo la miró. Marco trabaja para mí. Una pausa. Y tú también, si quieres. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió el salón. Botas. Voces. Policía. Suelten las armas. Manos arriba. El equipo SWAT irrumpió por las puertas dobles. Rifles en alto. Luces tácticas cortando el aire cargado de humo. Eduardo levantó lentamente las manos. No miró a los agentes. Sus ojos permanecieron anclados en Sofía, como si fuera el único punto estable en medio del huracán que él mismo había desatado. Se acabó, Sofía. Su voz fue un juramento silencioso. Por fin se acabó. Y por primera vez desde que deslizó aquella nota bajo un vaso de whisky. Sofía le creyó. ¡Qué viaje! De una mano temblorosa escondiendo un mensaje, a derribar un imperio criminal con una botella de champán. La historia de Sofía demuestra que incluso las voces más silenciosas pueden provocar el mayor estruendo cuando realmente importa. Porque el valor no consiste en no sentir miedo. Consiste en estar aterrada. Y aún así hacer lo correcto. Si disfrutaste esta intensa saga de mafia, traición y giros inesperados, apoya el vídeo con un like. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia. Y ahora dime, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Sofía? ¿Habrías deslizado la nota o habrías salido corriendo por la puerta trasera? Te leo en los comentarios.